Sedena y Harfuch le caen a 20 sicarios del CEJAENG en busca de Oseguera en Michoacán, el silencio de la guerra. Cuando el viento sopla sobre las tierras de Michoacán, arrastra consigo el eco de viejas batallas, rumores de cárteles y susurros de muerte. Pero lo que ocurrió el 9 de abril no fue un rumor, fue una embestida real, feroz y quirúrgica. La madrugada parecía una más. Los campos tranquilos, los gallos cantando a lo lejos y los caminos rurales apenas marcados por los faros de alguna camioneta que cruzaba como sombra. A las 3:47 de la mañana, el cielo se rompió. Helicópteros Black Hawk cruzaron a baja altura como cuchillas de acero flotante. Era la señal de que algo fuera de lo común estaba a punto de estallar. Lo que siguió fue el operativo militar más ambicioso contra el cártel Jalisco Nueva Generación en lo que va del 2025. Y al frente, como general de una guerra no declarada, estaba Omar García Harfuch. La Sedena no actuó sola. Este operativo llevaba meses de planeación entre unidades tácticas mexicanas y agencias de inteligencia estadounidenses, especialmente la DEA. Las fuerzas federales sabían lo que se jugaban. No era un simple decomiso ni una redada improvisada, era una cacería. El objetivo era Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder más escurridizo, peligroso y protegido del narcotráfico actual. El rancho, identificado por inteligencia como un bastión del CJNG, no era solo un escondite, era una mini fortaleza. Torres de vigilancia, trincheras, francotiradores y tecnología de punta. La información obtenida por vigilancia aérea y rastreos encriptados revelaba que al menos 20 operadores armados del Mencho estaban ocultos en el perímetro. Cada uno con entrenamiento militar, cada uno con órdenes de resistir hasta la muerte. La noche anterior, un convoy de 35 camionetas artilladas había partido desde una base militar con rumbo desconocido. Lo sabían pocos. La misión era sellar cada sendero, bloquear cada salida, cortar las piernas logísticas de un monstruo que parecía intocable. Las horas previas al asalto fueron de absoluta tensión. El más leve error podía costar decenas de vidas. Mientras tanto, en Ciudad de México, analistas de seguridad monitoreaban en tiempo real desde un centro de mando blindado. Los datos llegaban de drones, satélites y comunicaciones interceptadas. La red de protección de Oseguera estaba activa, pero ese día sus operadores no sabían que el Estado mexicano había decidido dejar atrás las advertencias. Iban por él. Ese amanecer, Michoacán no despertó con paz. Despertó con la furia de una operación quirúrgica diseñada para aplastar la estructura del CJNG desde sus cimientos. Y en medio del polvo, del ruido de hélices y órdenes gritadas con voz firme, comenzó el descenso. Harfuch no daba discursos, daba pasos firmes hacia el objetivo. En operaciones previas, la Sedena había enfrentado al CJNG, pero ninguna como esta. Según reportes de El Imparcial y Animal Político, los cárteles han desarrollado técnicas de combate y defensa tan sofisticadas como las de un ejército. El operativo del 9 de abril representaba una respuesta proporcional y estratégica. Esta vez, no se trataba de enviar un mensaje, sino de ejecutar justicia con precisión quirúrgica. La fortaleza del narco. La luz de los reflectores caía como cuchillos sobre la maleza. Los helicópteros, ahora en formación táctica, trazaban círculos sobre un punto exacto en el mapa, un rancho aislado, flanqueado por cerros, a las afueras de Aguililla. Allí, según los datos recopilados por inteligencia mexicana y confirmados por análisis satelitales de la DEA, se ocultaban al menos 20 sicarios del CJNG. Pero más que su número, lo preocupante era su disposición. Estaban preparados para resistir. El rancho era más una base militar que una finca rural. Desde el aire se distinguían trincheras excavadas, una torre improvisada con cámaras térmicas y al menos 3 nidos de francotiradores. Según reportes de Infobae, esta región ha sido convertida en una zona blindada por el cártel, un bastión de defensa con armamento de grado militar. Los grupos criminales, lejos de improvisar, habían establecido una red defensiva con manuales de guerra. A las 4:03 de la mañana, el primer equipo de asalto tocó tierra. Lo hicieron desde cuerdas lanzadas desde los Black Hawk, en descenso rápido y sincronizado.
En segundos la primera línea de fuego se activó. Ráfagas de AK-47 salieron desde una de las torres y fueron respondidas con precisión quirúrgica. El silencio se rompió. La operación había comenzado. La estrategia de Harfuch era clara. No permitir un solo segundo de reorganización al enemigo. Cada escuadrón tenía asignado un flanco. Algunos rodeaban por el bosque, otros descendían desde puntos altos previamente reconocidos por drones, y un tercer grupo avanzaba por tierra en vehículos blindados. Los caminos de escape estaban sellados, los radios intervenidos y los inhibidores de señal bloqueaban cualquier comunicación exterior. Los sicarios intentaron resistir con todo. Según registros extraoficiales obtenidos por Animal Político, el CJNG en esa zona dispone de lanzagranadas M203, fusiles Barrett calibre .50 y ametralladoras antiaéreas, pero ni la preparación ni la brutalidad bastaron ante la organización quirúrgica del operativo. Dentro del rancho, las fuerzas federales irrumpieron habitación por habitación. Cada rincón era un riesgo. Se encontraron trampas caseras, cuartos blindados, túneles y zonas adaptadas como búnkeres. Pero los soldados estaban listos. En menos de 20 minutos, 6 objetivos habían sido neutralizados. El resto intentó huir hacia las brechas, pero fueron interceptados con fuego cruzado. Las comunicaciones interceptadas revelaron pánico. En grabaciones posteriores, uno de los sicarios gritaba por radio: «Están por todos lados, no hay salida, no hay salida». El pánico comenzó a devorar al cártel desde dentro. Para las 4:40 de la madrugada, las fuerzas federales ya controlaban el 70% del perímetro. Se habían asegurado 6 camionetas blindadas, varios fusiles de uso exclusivo del ejército, granadas de fragmentación, dinero en efectivo y teléfonos encriptados. La red se cerraba rápido, pero el objetivo no era el rancho. El objetivo era el Mencho, y lo sabían. Su círculo de protección comenzaba a derrumbarse. Los periodistas especializados en crimen organizado no tardarían en confirmar la magnitud de lo ocurrido. En palabras de un analista citado por El Sol de Morelia, lo que se ejecutó no fue un operativo común, fue una disrupción estratégica diseñada para desmantelar estructuras en tiempo real. El impacto psicológico en el cártel era evidente. Los hombres del Mencho, entrenados y armados hasta los dientes, estaban siendo superados en cada paso. Y mientras el combate seguía, Harfuch, desde un vehículo de mando blindado, analizaba mapas digitales y flujos de datos en vivo. No era una persecución improvisada, era una operación científica, una guerra de información, fuerza y sincronización, pensada para golpear sin dar respiro. El contraataque, cuando los primeros disparos comenzaron a cesar, no significaba que la batalla hubiese terminado. Era solo el respiro antes del huracán. Desde la zona norte del rancho, una segunda línea de defensa del CJNG comenzaba a activarse. Eran los más fieles, los más violentos, operadores del círculo cercano de Oseguera, que habían jurado resistir hasta el final. Con armamento pesado en mano, salieron desde los escondites subterráneos, abriendo fuego contra los comandos que aseguraban el perímetro. Fue entonces cuando el operativo tomó una nueva forma. No era ya una incursión, era una guerra a campo abierto. A las 5:12 de la mañana, los reportes desde los drones confirmaron que un grupo de aproximadamente 12 sicarios intentaba reagruparse para lanzar una ofensiva desde los bordes del rancho. Harfuch, que seguía cada movimiento desde su centro de mando móvil, no dudó. Ordenó un cerco de fuego total, una maniobra táctica donde las unidades blindadas y los helicópteros actuaban como pinzas de acero. La respuesta fue devastadora. Las ráfagas de los Black Hawk, combinadas con fuego terrestre sincronizado, desarticularon el intento de contraataque en menos de 8 minutos. Los pocos sobrevivientes intentaron replegarse hacia un grupo de casas de seguridad a unos 400 metros, pero el terreno ya estaba monitoreado. Había sensores térmicos y vigilancia visual desde puntos elevados. Cada movimiento era rastreado. Según datos revelados posteriormente por El Imparcial, este tipo de reacciones violentas del CJNG no son inusuales.
En zonas como Tierra Caliente, los enfrentamientos entre cárteles y fuerzas federales han dejado cientos de muertos en los últimos años. Pero lo que hizo diferente este operativo fue la anticipación. Cada emboscada planeada por los sicarios ya había sido detectada horas antes. La Sedena no jugaba ajedrez, jugaba Go. La ofensiva del cártel se volvió desesperada. En otro punto del rancho, un comando de 5 sicarios intentó detonar explosivos improvisados en un camino de acceso, pero fueron interceptados por un escuadrón de asalto que ya se encontraba apostado en la ruta. El combate fue corto, violento, brutal. Ninguno sobrevivió. La operación se intensificaba. En Ciudad de México, el Centro de Inteligencia activaba nuevas rutas de análisis. Los datos extraídos de teléfonos encriptados incautados durante los primeros minutos empezaban a entregar pistas, nombres clave, rutas de escape, coordenadas sospechosas. Cada byte de información era una daga contra el CJNG. Y mientras la línea defensiva del cártel se desmoronaba, Harfuch emitía una nueva orden: avanzar, no retroceder, no detenerse. Si el Mencho estaba en la zona, no podía salir. Cada segundo contaba. La cacería había dejado de ser una figura retórica. Era literal. La presión sobre el terreno era total. Unidades especiales rastreaban cada metro con visión nocturna y comandos K-9 eran desplegados para detectar escondites bajo tierra. En el cielo, los drones Predator continuaban enviando imágenes térmicas que evidenciaban cuerpos en movimiento. Pero había un detalle que cambió el curso del operativo. Un vehículo blindado fue detectado saliendo de un garaje camuflado bajo lonas y ramas. Su destino, la Sierra Purépecha. En su interior, según datos interceptados, podría estar la pieza clave del ajedrez. La huida del fantasma. El convoy sospechoso detectado por los drones no era cualquier objetivo. Era una señal directa de que alguien importante se movía. La caravana, compuesta por 6 camionetas blindadas pintadas de negro mate, tomaba rumbo hacia las zonas más inaccesibles de la Sierra Purépecha. Harfuch, al ver las coordenadas en la pantalla de su centro de mando, supo que no podía dudar. Emitió la orden clave: cerrar la pinza, bloquear cada salida, iniciar el cerco total. A partir de ese momento, el operativo se convirtió en una persecución implacable. Los helicópteros artillados descendieron en formación, cortando rutas posibles. En tierra, 60 unidades tácticas fueron redirigidas para cerrar un radio de 100 kilómetros. Era una maniobra de guerra en tiempo real, basada en el control del terreno, la sorpresa y la velocidad. Si ese convoy llevaba a Oseguera, no podía salir de la zona sin enfrentar un asedio total. Las montañas de Michoacán, sin embargo, no son terreno fácil. La zona es conocida por su geografía traicionera. Barrancas profundas, senderos invisibles, vegetación espesa y una red de caminos clandestinos que el CJNG ha usado durante años como rutas de escape. Pero esta vez, los drones no perdían pista. Cada giro, cada desvío, cada acelerón quedaba registrado. Según reportes de Animal Político, durante operaciones anteriores en esta región, los cárteles han logrado desaparecer cuerpos y vehículos completos en cuestión de minutos gracias a su conocimiento del terreno. Esta vez, la ventaja táctica estaba del lado del Estado. El monitoreo satelital, el rastreo de señales térmicas y las patrullas de drones creaban un cerco digital que se cerraba como una red inteligente. Harfuch ordenó un nuevo despliegue: activar los retenes móviles y utilizar sensores sísmicos en los accesos secundarios. Cada movimiento sospechoso sería respondido con fuerza inmediata. Era un juego de resistencia. El convoy, sabiendo que era seguido, aceleró rumbo a una zona de cuevas al este de Tepalcatepec, una vieja ruta utilizada para esconder líderes en casos extremos. En el centro de inteligencia, los técnicos descubrieron algo inquietante. Uno de los teléfonos interceptados transmitía señales intermitentes desde dentro de la caravana. Alguien estaba dentro, enviando coordenadas, tal vez de forma inconsciente, probablemente enviar su ubicación bajo coacción, o tal vez, solo tal vez, alguien dentro del círculo del Mencho estaba dispuesto a traicionarlo. Harfuch no perdió tiempo. Ordenó el despliegue de un grupo especializado de seguimiento electrónico.
El convoy fue triangulado con precisión quirúrgica. No había espacio para errores. Mientras las camionetas se adentraban en el corazón del bosque, un escuadrón de reconocimiento se adelantó por aire, descendiendo con cuerdas sobre un claro cercano para preparar la emboscada. Desde el aire, los drones mostraban una imagen escalofriante. El convoy se deslizaba como un depredador herido entre sombras. Cada segundo que pasaba, la posibilidad de capturar al Mencho crecía, o se desvanecía. Era una carrera contra el tiempo, una batalla entre la selva, la oscuridad y la inteligencia humana. En la Ciudad de México, los analistas de seguridad ya tenían sus ojos puestos sobre un patrón. Uno de los vehículos tenía un blindaje superior al resto, y su temperatura interna era más baja. Dentro, se estimaba que iban solo 3 personas. Era el tipo de configuración usada para proteger a alguien importante. La DEA, conectada al operativo en tiempo real, autorizó un protocolo excepcional: tomar el vehículo prioritario sin margen de error. La orden cruzó los radios y se activó una maniobra envolvente. Los Black Hawk descendieron como halcones y el cerco se cerró. El convoy fue interceptado en una curva cerrada entre 2 montañas. Las camionetas intentaron retroceder, pero las brechas ya estaban selladas. El primer tiroteo duró 90 segundos, suficientes para que 5 sicarios quedaran abatidos y otros 4 fueran capturados con vida. Pero el vehículo central, el más protegido, estaba vacío. Solo tenía maletines, teléfonos satelitales y documentos. El Mencho había vuelto a escapar, pero esta vez dejando atrás más que rastros: su estructura de escape, su equipo cercano, sus comunicaciones y su dinero. Cada cosa incautada era una pieza arrancada de su poder, y Harfuch, aunque frustrado por no haber capturado al objetivo, sabía que ese día el imperio del CJNG había quedado herido como nunca antes. El silencio regresó a la sierra, pero esta vez no era paz. Era el eco de una cacería que apenas comenzaba. El botín del infierno. Mientras las patrullas seguían peinando los cerros y los helicópteros sobrevolaban el perímetro, un segundo frente se abría en el corazón del rancho asegurado. Lo que se encontró allí no fue solo armamento o droga, fue un botín de guerra. Un mapa entero del CJNG desplegado sobre mesas, bóvedas y carpetas. Era la mente operativa del Mencho, desparramada y vulnerable. Los peritos militares comenzaron a clasificar lo hallado: documentos estratégicos, mapas de rutas, comunicaciones encriptadas, millones en efectivo, cargadores, identificaciones falsas y, lo más importante, discos duros con registros financieros y bases de datos. Entre las pruebas, destacaban listas con nombres de operadores, seudónimos y cuentas bancarias vinculadas al lavado de dinero. Según un reporte del medio El Sol de Morelia, la magnitud del decomiso fue histórica, no solo por la cantidad de armas aseguradas, más de 120 fusiles, varios Barrett calibre 50, lanzagranadas y morteros, sino por el nivel de inteligencia reunido. Cada papel, cada código, cada coordenada representaba meses de investigación judicial, resueltos en cuestión de horas. La operación no solo había golpeado físicamente al cártel, lo había desnudado. Las cifras impresionaban: más de 12 millones de pesos y 1.8 millones de dólares en efectivo, al menos 14 vehículos blindados, 5 drones de uso táctico con tecnología militar y una serie de documentos que conectaban directamente a operadores del CJNG con funcionarios locales. Ese era el otro rostro del infierno, la corrupción que le daba oxígeno a la organización. Las autoridades también aseguraron bóvedas subterráneas con reservas de armamento de guerra, diseñadas para resistir semanas de asedio. Cada espacio oculto tenía víveres, camas, radios y generadores eléctricos. El rancho no era solo una base, era un búnker logístico pensado para durar. Pero no duró. Harfuch, al recorrer personalmente el lugar, no solo supervisó el aseguramiento, fotografió cada punto clave y ordenó el inmediato traslado del material a instalaciones seguras de la Sedena y la FGR. Lo sabía. Esa información valía más que cualquier arresto. Con esos datos, el CJNG podía ser desmantelado célula por célula, incluso sin necesidad de disparar.
A las 11:30 de la mañana, más de 8 horas después del inicio del operativo, los mandos militares daban por concluida la primera fase. Pero nadie celebraba. El ambiente era denso, cargado, como si todos supieran que esto no era un cierre, sino el principio de algo aún más grande. Porque entre los documentos aparecía algo inesperado. Una hoja manuscrita con posibles ubicaciones del Mencho, 3 coordenadas, 3 refugios, 3 puertas al infierno. Los agentes de inteligencia confirmaron que varios de los dispositivos encontrados tenían conexión con redes clandestinas de comunicación. Una red paralela al sistema celular nacional, utilizada para evitar las interceptaciones de la DEA. En uno de los dispositivos se halló un mensaje reciente que indicaba un traslado urgente de alto nivel. El jefe debe salir en 6 horas. Punto Bravo activado. Para los expertos, eso era un código claro. Alguien había estado aquí y lo habían perdido por minutos. Además del impacto operativo, el hallazgo tenía un valor simbólico. Por primera vez en años, el CJNG no tenía control del terreno ni del relato. Las imágenes del rancho asegurado, con las armas apiladas, los dólares contados en el suelo y los mapas marcados con cinta roja, comenzaron a circular entre mandos del ejército y medios nacionales. El mito de invulnerabilidad del Mencho comenzaba a resquebrajarse. En ese contexto, Harfuch reunió a su círculo de hierro, un equipo selecto de 14 mandos con experiencia en operaciones encubiertas. La orden fue clara: no vamos a parar, vamos a seguir hasta encontrarlo. Con esto en la mano, lo tenemos cerca. La cacería no era ya una metáfora, era una estrategia en marcha, alimentada con cada prueba recogida, cada silencio roto, cada cifra hallada bajo tierra. Las 3 puertas del diablo. Las coordenadas encontradas en el rancho eran escuetas pero precisas. 3 series numéricas escritas a mano en una hoja arrugada. A simple vista, parecían solo datos más dentro del caos. Pero cuando fueron introducidas en los sistemas del Centro de Inteligencia, revelaron 3 ubicaciones en zonas remotas de Michoacán. Una cabaña entre pinares cerca de Uruapan, un refugio subterráneo en la Sierra Costa y un conjunto de cuevas ocultas al oeste de Cualcomán. El gabinete de seguridad no dudó. Cada una de esas coordenadas representaba un posible escondite del Mencho. No había forma de saber cuál era real, pero todas merecían ser tomadas como si lo fueran. A las 13 horas, Harfuch aprobó el plan más arriesgado del operativo, una ofensiva simultánea en 3 frentes. Un despliegue que solo podía lograrse con la cooperación total entre la Sedena, la DEA y las unidades élite. La estrategia era clara: sorprender, rodear y neutralizar. Cada unidad tendría un margen de 2 horas para posicionarse sin ser detectada. El más leve error podía significar que el Mencho escapara de nuevo. Los escuadrones se dividieron. A la cabaña en Uruapan se enviaron equipos con drones sigilosos y agentes encubiertos. A la Sierra Costa, una caravana de vehículos blindados camuflados. Y hacia las cuevas, un escuadrón mixto de fuerzas especiales, apoyado por helicópteros y sensores de calor. El silencio se apoderó de la red. Cada movimiento era controlado por un centro táctico improvisado en Apatzingán. Harfuch, con los ojos fijos en las pantallas, monitoreaba los 3 frentes a la vez. Las imágenes satelitales confirmaban que no había actividad civil cercana. Eso significaba que si había presencia humana, era muy probable que fuera hostil. A las 14 horas 17 minutos, el primer equipo llegó a la cabaña entre los pinares. No había señal térmica. Solo un espacio vacío con una fogata apagada hacía unas horas. Adentro, documentos quemados, casquillos recientes y restos de elementos. Se habían ido, pero no hacía mucho. El tiempo jugaba en contra. En la Sierra Costa, el segundo equipo halló una entrada semioculta entre rocas. Era un búnker natural, reforzado con concreto. Desde el aire parecía parte del paisaje, pero por dentro escondía un sistema de túneles. El equipo ingresó, revisando habitación por habitación. Armas, drogas, ropa táctica, pero otra vez, sin señales del objetivo. El equipo asignado a Cualcomán era el más experimentado en combate en zonas de alta altitud.
Equipados con visión térmica, sensores de movimiento y dispositivos antiexplosivos, comenzaron el ascenso por la ladera sur al filo de las 15:30. El clima era otro enemigo. Lluvia fina, neblina y frío penetrante hacían del terreno un campo de desgaste físico y mental. Uno de los comandantes, curtido en misiones internacionales, describiría más tarde esa parte del operativo como el momento más tenso de toda la campaña. A medida que se acercaban a la entrada de la cueva, los sensores detectaron movimiento leve. Algo o alguien estaba dentro. No podían saber si era un sobreviviente, un vigía o el propio objetivo. Harfuch dio la orden sin rodeos: avanzar con máxima precaución y documentar todo. El silencio era absoluto. Solo el crujir de las botas sobre piedras húmedas y el golpeteo lejano de los helicópteros. En ese punto, cada sombra era una amenaza. Cada rincón podía ocultar una emboscada. Los primeros pasos dentro de la cueva fueron como entrar en un templo maldito. La humedad hacía resbalar las armas. El aire era pesado, cargado. En una de las cámaras naturales encontraron literas improvisadas, restos de paquetes de comida militar estadounidense y una radio encendida. El lugar había estado habitado, y no hacía más de 24 horas. Todo indicaba que se trataba del último refugio, el epicentro del repliegue. La tercera puerta no los había llevado al infierno, pero los había dejado en la antesala. Y con cada indicio, Harfuch sabía que estaban más cerca que nunca. Sangre en la sierra, el hallazgo de la cueva en Cualcomán marcó un punto de inflexión. Los hombres de Harfuch no habían encontrado al Mencho, pero sabían que estaban a horas, quizás minutos, de alcanzarlo, y eso significaba que la resistencia del CJNG sería tan feroz como desesperada. Las comunicaciones interceptadas eran claras. Un grupo armado se desplazaba en dirección contraria desde la Sierra Costa, como refuerzo de último momento. A las 17:22, los sensores térmicos captaron movimiento múltiple entre los senderos boscosos. Eran más de 20 hombres, armados con fusiles automáticos, mochilas tácticas y radios codificados. No se dirigían a un punto defensivo, iban directo hacia el frente de la cueva. Querían rescatar o al menos cubrir la retirada del objetivo. Harfuch no iba a permitirlo. Ordenó un despliegue envolvente. 3 escuadrones se reposicionaron entre árboles, laderas y zonas de cobertura natural. Desde el aire, los helicópteros apuntaban a los claros con visión nocturna. La emboscada estaba lista. A las 17:45, cuando los sicarios entraron en el radio operativo, se activó el fuego cruzado. Lo que siguió fue brutal. 46 minutos de combate ininterrumpido. Ráfagas que rompían la montaña. Explosiones. Órdenes gritadas por radio. Las fuerzas federales mantenían su formación como una muralla móvil. Los sicarios respondían con todo: granadas, cohetes RPG, incluso trampas caseras en las brechas. Según cifras posteriores publicadas por Infobae, este fue el enfrentamiento más sangriento de todo el operativo. 17 sicarios murieron en el acto. Otros 5 intentaron rendirse y fueron capturados. 3 lograron escapar entre la maleza, pero las unidades K-9 ya estaban tras sus pasos. Entre los abatidos se confirmó la presencia de un operador de alto rango, conocido como El Gallero, encargado de coordinar los traslados del Mencho en la región. A las 18:40 la zona quedó asegurada. El aire olía a pólvora y barro. Los cuerpos yacían entre ramas y piedras. Los soldados, agotados pero en pie, comenzaron a levantar pruebas, recuperar armamento y asegurarse de que ningún enemigo quedara con vida o libre. Pero lo que más impactó al equipo no fue la cantidad de bajas, sino lo que encontraron en las mochilas de los abatidos. Varios llevaban dispositivos USB, documentos cifrados y mapas nuevos. La fuga estaba más organizada de lo que se pensaba. El CJNG había planeado esta retirada con semanas de antelación. Todo indicaba que aún tenían un plan B, un lugar más, una puerta que nadie había considerado. El enfrentamiento no solo dejó huellas físicas. Los hombres en el terreno, curtidos por años de servicio, confesaban en voz baja que nunca habían vivido algo tan crudo. Uno de los paramédicos relató cómo un soldado, tras limpiar su arma,
rompió en llanto. No lloraba por miedo, lloraba porque sabía que estábamos ganando, y eso en esta guerra casi nunca pasa, dijo. Mientras tanto, en el centro de mando, Harfuch analizaba cada fotografía, cada coordenada. Sabía que el enemigo, aunque herido, todavía respiraba. Y eso lo volvía aún más peligroso. Entre los dispositivos capturados, uno contenía archivos encriptados con fechas, pagos y registros de vuelos clandestinos. Eran rutas aéreas no controladas por el gobierno. El Mencho no solo pensaba escapar por tierra, tenía una pista clandestina activa. Los equipos de inteligencia activaron alertas inmediatas en todos los aeropuertos de la región y enviaron drones al sur de Apatzingán. Si ese plan se concretaba, todo el esfuerzo podría perderse. La guerra se había intensificado, pero el margen de error ahora era cero. Sangre en la sierra, códigos en los bolsillos. El operativo había cruzado un punto sin retorno. Ya no se trataba de resistir, se trataba de terminar el trabajo. El último vuelo del Mencho. A las 20:13, los satélites de vigilancia detectaron una franja de terreno aplanado en el sur de Apatzingán. En las imágenes, una pista clandestina de aproximadamente 1,2 kilómetros aparecía parcialmente iluminada. 2 vehículos todoterreno custodiaban los extremos. No había margen de error. Era el punto de extracción. El archivo interceptado unas horas antes lo confirmaba. El plan B del CJNG era un despegue nocturno a bordo de una avioneta Hawker 800 con plan de vuelo hacia Centroamérica. Un avión pequeño, rápido y sin registro. Harfuch no dudó. Activó la alerta roja. El objetivo se había movilizado. Era ahora o nunca. Desde Morelia y Colima despegaron 4 helicópteros Black Hawk armados con visión nocturna. En tierra, 15 camionetas blindadas iniciaban el ascenso hacia la pista desde 3 rutas simultáneas. Se activaron bloqueos en carreteras secundarias, se detuvo el tráfico en pueblos cercanos y se desplegaron retenes en caminos de tierra que nadie usaba desde hace años. A las 20:47, un convoy sospechoso fue avistado a 7 kilómetros de la pista. 4 camionetas avanzaban a gran velocidad, escoltando un vehículo de mayor blindaje. La forma delantera coincidía con la registrada horas antes en la emboscada fallida. Esta vez no podían perderlo. Los drones marcaron el convoy en tiempo real. Cada curva, cada desvío, cada aceleración era seguida al segundo. Desde el aire, los operadores confirmaron. La pista ya tenía encendida su torre improvisada de comunicación. En 10 minutos, una avioneta descendería. No había tiempo que perder. A las 21:01, comenzó la ofensiva. 2 helicópteros descendieron con artillería pesada en los extremos de la pista. El convoy intentó acelerar, pero fue interceptado por las unidades terrestres. Estalló un nuevo tiroteo. Las ráfagas cruzaban los matorrales, los faros reventaban y los motores ardían. Según testimonios recogidos por Animal Político, ese combate fue de una precisión quirúrgica. En menos de 6 minutos se habían neutralizado 3 camionetas. La cuarta fue alcanzada por un impacto directo. Del vehículo salieron 3 hombres. Uno de ellos, con una gorra táctica y chaleco antibalas negro, intentó correr hacia la pista. Un francotirador del escuadrón especial lo detuvo con un disparo limpio a la pierna. Cayó. Lo rodearon en segundos. Pero no era el Mencho, era su doble. El engaño había funcionado casi a la perfección. El CJNG había preparado un señuelo idéntico a su líder, con la misma complexión, vestimenta y hasta cicatrices simuladas. Una estrategia calculada para ganar tiempo mientras el verdadero Mencho tomaba otro rumbo. Los operadores federales no tardaron en darse cuenta. El detenido no tenía las huellas dactilares coincidentes. Era un actor entrenado, condicionado. La frustración fue inmediata. Algunos soldados golpearon el suelo con sus puños. Otros simplemente bajaron la mirada. Pero Harfuch, sereno y enfocado, levantó la vista y dijo: «Esto también es una victoria. Nos enseñaron su carta más fuerte y ya no la tienen». Con el área asegurada, se confiscaron más documentos, teléfonos y un transmisor satelital que había sido usado para coordinar la llegada del avión.
La pista fue destruida con explosivos para evitar futuros usos. Los helicópteros evacuaron a los heridos y trasladaron a los detenidos para ser interrogados en un lugar seguro. En la torre de control improvisada, los peritos hallaron registros de vuelos anteriores. Era evidente que esa pista había servido para extraer grandes cargamentos de droga y personal durante meses. El golpe era logístico, no simbólico. Se había cortado una arteria clave del CJNG. Los medios de comunicación comenzaron a filtrar los primeros detalles. El Mencho está herido. El Mencho está acorralado. El Mencho está en fuga. Las redes sociales ardían, pero la cúpula del operativo sabía la verdad. Había sido una noche de triunfo parcial y una lección definitiva. El fantasma no había sido atrapado, pero había perdido su máscara. La noche de los cazadores. El reloj marcaba las 23:19 cuando Harfuch reunió a su equipo más cercano en una sala improvisada en el interior de un helicóptero de comando. Nadie hablaba. El aire era tenso, cargado de adrenalina contenida y frustración. No habían capturado al Mencho, pero estaban sobre su sombra. Lo sabían. Y no pensaban dormir hasta encontrarlo. En la mesa, desplegaron los nuevos mapas con las rutas alternativas extraídas del transmisor satelital interceptado en la pista clandestina. Se trataba de un conjunto de brechas rurales y senderos montañosos que conectaban directamente con una vieja mina abandonada entre Buenavista y Aguililla. No aparecía en mapas comerciales, solo en planos mineros viejos, disponibles en archivos estatales. Harfuch no lo dudó. Si el Mencho tenía un último refugio, era allí. A las 23:41 se emitió la orden más crítica del operativo: iniciar protocolo cazador. El nombre lo decía todo. Ya no era una operación de búsqueda, era una persecución militar de máxima presión. Sin pausa, sin tregua, sin margen de error. 12 helicópteros se reagruparon en formación nocturna. 50 vehículos blindados comenzaron a cerrar el área desde 6 frentes distintos. Los drones se recargaron con baterías de larga duración, y una unidad de infiltración equipada con sensores de latidos cardíacos se adentró en la selva. Sí, sensores de latidos. Harfuch había autorizado tecnología militar de punta. A la 1:03 de la mañana, las primeras señales llegaron. 2 puntos móviles, separados, a menos de 800 metros del perímetro minero. Se activó el silencio radial. Los equipos entraron en formación de cerco. No había disparos, no había órdenes gritadas. Solo la respiración contenida de los comandos, el crujido de las ramas y el zumbido bajo de los drones sobre sus cabezas. Uno de los equipos encontró una puerta oxidada semioculta tras un muro natural. No tenía cerrojo visible, pero sí restos de uso reciente. El jefe del escuadrón pidió autorización. Harfuch respondió con 3 palabras: entren, sin dudar. El acceso los condujo a un túnel descendente, oscuro, húmedo y con olor a metal. A los 10 metros, las señales térmicas desaparecieron. Un sistema de bloqueo térmico ocultaba cualquier presencia viva, pero no importaba, ya estaban dentro. El depredador se había metido en la madriguera del monstruo. El interior del túnel era un laberinto. Las paredes, aún marcadas con huellas de explosivos antiguos, reflejaban la luz tenue de las linternas tácticas. Cada cruce era un dilema, cada esquina una amenaza. A 30 metros hallaron el primer obstáculo, una barricada improvisada con sacos de arena y una torreta artesanal montada. Estaba vacía, pero lista para ser usada. El equipo avanzó por flancos, cubriéndose mutuamente. En el aire, el polvo dificultaba la respiración. Se escuchaban ruidos metálicos al fondo, pero no se sabía si eran ecos o pasos reales. A los 70 metros encontraron una zona más amplia, algo similar a una cámara de descanso. Camas improvisadas, agua embotellada, cajas de alimentos. Todo indicaba que alguien había estado allí muy recientemente. Pero lo más alarmante fue lo que no encontraron: personas, ni rastro humano, solo señales de movimiento abandonadas con urgencia. Y entonces, uno de los drones que sobrevolaba la zona exterior detectó algo. Una figura solitaria moviéndose a pie, sin luces, rumbo al noreste. El último recurso de un fugitivo desesperado. Harfuch lo supo en ese instante.
El Mencho estaba allí, o lo había estado minutos antes. Se activó el protocolo de contención. Desde el cielo, los helicópteros cerraban en círculo. En tierra, los comandos iniciaban la persecución a pie por la ladera. No era solo una misión, era una cacería en su forma más pura. Esa noche, el cielo sobre Michoacán fue cortado por los motores de guerra y la sombra de la justicia. El monstruo había sido herido, perseguido, despojado de su red, y ahora huía solo, como un mito que finalmente comenzaba a romperse. El amanecer encontró a Michoacán envuelto en silencio. No era el de la paz, sino el de una cacería incompleta. Los helicópteros patrullaban como halcones sobre cerros aún cubiertos por neblina, y las tropas en tierra rastreaban cada huella, cada sombra, cada posible escondite. El Mencho había logrado lo imposible una vez más, escapar. Pero su fuga no era victoria, era señal de desesperación. La mina había sido su último bastión, y ya no existía. Las rutas estaban selladas, los operadores habían caído, la infraestructura logística había sido incautada, la red financiera estaba rota, las comunicaciones intervenidas, su red de protección desmantelada. Nunca antes un capo del narcotráfico mexicano había estado tan expuesto. Nunca antes había estado tan solo. Desde su centro de mando móvil, Omar García Harfuch miraba el terreno desde la pantalla de un dron. Su rostro no mostraba euforia ni decepción, solo concentración. Sabía que esta guerra no se ganaba con titulares ni con capturas simbólicas. Se ganaba con persistencia y con algo que el CJNG no podía comprender: disciplina. Los medios nacionales e internacionales ya hablaban del operativo como una de las operaciones más precisas y devastadoras jamás realizadas contra el crimen organizado en México. Las cifras eran inapelables: 92 detenidos, más de 500 armas aseguradas, toneladas de droga incautada, laboratorios destruidos, rutas de escape selladas y, sobre todo, el golpe psicológico. El mito del Mencho ya no era intocable, pero el objetivo final no había sido alcanzado, y Harfuch lo sabía. Esa madrugada, en lugar de descansar, convocó a su equipo nuevamente. Reunidos en un hangar resguardado, delinearon la siguiente fase. «Esto no termina aquí», dijo. «Ahora que está herido, lo vamos a cazar como a un lobo solitario». Desde entonces, los operativos no han cesado. Cada día, una redada. Cada semana, un decomiso. La presión es total. Y el Mencho, una figura que por años había dominado desde las sombras, ahora se mueve con el temor de ser visto, de ser alcanzado, de ser eliminado. Porque en esta guerra ya no hay escondites, solo cazadores. Y mientras Harfuch esté al frente, la sombra del narco tiene los días contados. Expertos en seguridad han comparado esta operación con los golpes más significativos dados al narcotráfico en Latinoamérica. Desde la caída de Pablo Escobar hasta la detención de Chapo Guzmán, cada evento marcó un antes y un después. Lo mismo ocurre ahora con esta ofensiva encabezada por Harfuch. Representa el inicio de un nuevo paradigma donde el Estado mexicano deja de reaccionar y empieza a anticiparse. La sociedad, aún temerosa, empieza a levantar la cabeza. En las calles de Apatzingán y Aguililla, algunos murales que glorificaban al CJNG han sido cubiertos con pintura gris. En redes sociales, habitantes de Michoacán comparten videos agradeciendo el regreso, aunque momentáneo, de una calma que no sentían desde hace años. Las comunidades comienzan a entender que la fuerza del narco no es invencible. Sin embargo, la lucha no ha terminado. Las cabezas del monstruo caen, pero las raíces siguen allí. Por eso Harfuch insiste en mantener la presión constante, cortar el flujo de dinero, interrumpir el reclutamiento y blindar las zonas vulnerables con inteligencia más que con balas. En medio de todo, queda la figura del enemigo, el Mencho. Un nombre que antes era sinónimo de miedo absoluto, hoy representa la caída inevitable de un sistema de terror. Ya no es un líder estratégico, sino un fugitivo solitario, obligado a esconderse en su propio territorio. Y si algo ha dejado claro este operativo, es que las sombras ya no bastan para protegerlo, porque donde antes había impunidad,
Ahora hay rastreo, donde había silencio. Ahora hay drones, y donde había terror, ahora hay decisión. Una decisión que lleva el nombre de un hombre dispuesto a